Listo. El día de hoy entonces vamos a avanzar con nuestros temas de exposición y de historia. Ya finalizaremos el día de hoy con las guerras mundiales. ¿Listo? ¿Qué pasó con la Primera y Segunda Guerra Mundial frente a esto que hemos estado viendo, el derecho del trabajo? ¿Por qué son importantes estos antecedentes históricos? ¿Listo? Entonces, chicos, pueden comenzar con su exposición. Un momento. Por favor, enciendan sus cámaras. Recuerden que las cámaras deben estar encendidas. Ya, Eso. mientras carga. Bueno, primero buenos días a todos. A nosotros nos correspondió el tema de la Primera Guerra Mundial, pero en su momento, pues como no había una segunda, no sabían que era la primera, entonces se llamaba la Gran Guerra. Como expositores se encuentra Alexandra Angarita y quien les habla, Carlos Romero. Bueno, en los Listo, antecedentes... perdón. ¿Ya? Vale. En los antecedentes encontramos que existe un periodo antes del comienzo de la guerra, antes de 1914, en el cual se llamó el periodo de la paz armada. Acá se empieza a sentir el conflicto, la tensión entre los sectores porque se empieza a polarizar Europa, se empieza a mandar en dos ejes, en dos bandos. Encontramos por un lado las potencias centrales que estaban establecidas como la Gran Alianza, que estaba Alemania, Austria, y en su momento se encontraba Rusia. Esto fue antes de la guerra, el cual sale de esa triple alianza, ¿sí? Y pasa a ser parte de la triple entente. Perdón, de la... Sí, sí, está bien, disculpen. Entonces, en este periodo de la paz armada se da como el expansionismo militar de las potencias. Entonces va una cosa que se llamaba el imperialismo, pues tenían muchas colonias hacia el lado de África, algo hacia el Pacífico asiático. Entonces era por demostrar quién tenía más poderío, no solo a su nivel de imperialismo, sino a su nivel industrial, a su nivel de crear armas, de quién tenía armas más fuertes, de quién tenía un ejército mejor armado. Entonces se crea esta gestión, ¿cómo se dice? Esta tensión, perdón, dentro de los dos bandos. Pues demostrar quién era más poderoso, ¿no? Si Alemania con su resurgimiento económico e industrial o Inglaterra con su fortalecimiento de la revolución industrial. Pues igual estaban los otros países ahí con esa tensión latente y esto generó también que se creara como estos rayos, estas chispas entre esos dos sectores para que se diera los momentos propicios para el comienzo de la guerra. Bueno, el inicio de la guerra se dio el 28 de junio de 1914 y esta se dio por el estallido por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, quien era el heredero de la corona imperial austriaca. Este hombre fue asesinado en Sarajevo, en Bosnia. Y bueno, fue Austria quien hizo culpó a Serbia, la hizo responsable por de un atentado y pues así fue como declaró la guerra. Este periodo se caracterizó por ser el primer conflicto a gran escala y pues fue impulsado por la revolución industrial, haciéndolo o convirtiéndolo como el más violento hasta entonces, con más de 15 millones de bajas entre civiles y militares y de ambos mandos, y también se destacó por su poderío armamentista y por la innovación de la industrialización. La división de los bandos de Europa se dio con la Triple Alianza, conformada por Alemania, Italia y Austria, y por la Triple Entente, conformada por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Esta división, pues, como vemos, fue bipartita y, bueno,
Las causas fueron económicas por el enfrentamiento, por el control de rutas comerciales y un nuevo reparto de las colonias. También tuvo causas políticas que fue el nacionalismo, por el nacionalismo, un sentimiento nacionalista, sin importar los intereses extranjeros. Francia quería recuperar territorios que le arrebató Alemania y Serbia quería recuperar Bosnia de Austria y la rivalidad entre Rusia y Austria por los Balcanes. Y en cuanto a las causas militares, la pretensión de Inglaterra por ser la primer potencia, ya que Alemania pues estaba teniendo o se estaba destacando mucho en el ámbito económico y también militar, pues por digamos que, ¿cómo lo digo? Como su evolución, sí, como que estaba mejorando en esos aspectos y se estaba, o mejor dicho, en ese momento se estaba volviendo la potencia. Entonces, por ese lado, y bueno, el empeño de Alemania por ser el país dominante. En cuanto a las consecuencias, vamos a destacar la participación de la mujer en el ámbito laboral, debido a que antes de la guerra, la mujer se dedicaba o se limitaba a ser ama de casa, a labores de confección textil y en la enfermería. La participación de la mujer en el trabajo se vio acelerada debido a que más de 60 millones de hombres se fueron a combatir y pues quien se quedaba haciendo digamos, las labores en cada ciudad o pueblo. Entonces, debido a eso, la mujer empezó a suplir esa demanda laboral y pues eso a raíz de que se necesitaban grandes cantidades de insumos y trabajos que solo ejercía el hombre en ese momento. Durante la guerra, la mujer adquirió conciencia de su capacidad para desarrollar las habilidades de los hombres y demandó un creciente protagonismo en el mercado laboral. Supuso un avance en la incorporación de la mujer al mercado y así entre Francia y Gran Bretaña más de 1,5 millones de mujeres trabajaron en fábricas de armamento, mientras que en Alemania el 38% de la fábrica bélica Krupp estaba compuesto por mujeres en 1918. A continuación vamos a ver un video, un videíto y para ver lo de las mujeres y ya continuamos. Es cortito. ¿Cómo es que se comparte? Una pequeña información, sí. El video fue hecho por los ganadores, entonces está como un poco dirigido más hacia enaltecer la parte de la triple entente, que es la labor como tal de la triple alianza, pero igual es excelente. ¿Listo? Por favor, me confirman si escuchan bien con el micrófono apagado. No, con el micrófono no se escucha. Toca que mantengas encendido. Así sí. E involucró a todas las guerras. La Primera Guerra Mundial, la guerra que pondría fin a todas las guerras, fue de 1914 a 1918 e involucró a todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Murieron entre 10 y 30 millones de personas y, aunque no acabó con todas las guerras, sí introdujo muchos cambios en la sociedad. Uno de esos cambios es el rol de la mujer. Contrario a la creencia popular de que la mujer no participó en la Gran Guerra, se ha demostrado que sí estuvo presente y que su rol fue relevante. Sus actividades dependen mucho del país en el que se encontraran. Antes de la Gran Guerra ya había mujeres activas en algunos países, como Francia, pero solo en roles considerados entonces para mujeres. Deberes del hogar, confección. La Primera Guerra Mundial supuso un antes y un después. El primer paso hacia un nuevo modelo de sociedad en el que la mujer es parte activa y accede a puestos tradicionalmente masculinos. La mujer en la retaguardia. La Primera Guerra Mundial movilizó unos 65 millones de soldados en todos los bandos.
Esta ingente cantidad de soldados provocó que la retaguardia quedara descubierta. Es decir, no había mano de obra masculina suficiente para seguir manteniendo a la sociedad. Se tuvo que recurrir a la mujer para cubrir esos puestos, a veces de manera forzada. Muchas mujeres pasaron a ser obreras asalariadas. Trabajaron sobre todo en la industria armamentística, las llamadas munitionettes o Canary Girls en Gran Bretaña, por ejemplo, pero también en la producción de comida a nivel industrial. Y en otros muchos puestos como maestras, carteras, mineras, bomberas, operadoras de telefonía, taquígrafas y otros muchos. Además, decenas de miles de mujeres sirvieron como enfermeras durante la guerra. Las enfermeras militares podían ser enviadas al frente o quedarse en la retaguardia. Recibieron muchos reconocimientos. Por ejemplo, en Estados Unidos se les otorgaron los mismos beneficios que a los hombres, así como la veteranía al acabar la guerra. En Canadá llegaron a tener incluso rango militar. La mujer en el frente. No solo fue la mujer relevante en la retaguardia, y tampoco se limitó a ser enfermera en el frente. Hay muchos registros de mujeres soldado. Vamos a mencionar algunas. Además, no olvidemos a las decenas de miles de valientes mujeres que se enrolaron en las unidades femeninas de las Fuerzas Armadas británicas, donde trabajaron en su mayoría como enfermeras, pero también como mecánicas y pilotos. Mención aparte merece Rusia. Sus mujeres fueron las únicas que participaron activamente en la guerra formando unidades de combate de mujeres voluntarias. El primer batallón formado exclusivamente nació en 1917 y se conocía como Batallón de la Muerte o Batallón de la Muerte de Mujeres. Nació gracias al empeño de la heroína de guerra María Botskariova e inició un cambio de que no habría vuelta atrás. La posguerra. La incorporación en la vida laboral demostró que las mujeres podían hacer los mismos trabajos que los hombres y con la misma eficiencia. Aunque los salarios no eran iguales y no siempre fueron bien recibidas, esta nueva área de la sociedad hizo que la mujer ganara confianza. Se inició una nueva era mixta en Europa, en la que roles y arquetipos fueron cambiando. Pero no todo fue bueno. El trabajo era muy duro, en condiciones lamentables, hecho que fomentó el desarrollo de enfermedades en toda Europa. Sin embargo, la lucha por la igualdad quedó estancada hasta la segunda mitad del siglo XX, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya reconocía el voto femenino, y las Conferencias Mundiales de las Naciones Unidas sobre la Mujer, entre 1975 y 1985. Desde aquí hemos querido recordar a todas esas mujeres que trabajaron muy duro, durísimo, incluso a costa de su salud y de su vida. Su esfuerzo marcó un antes y un después en nuestra historia. Creo que Laura tuvo como inconvenientes. Ok. Me permiten un momento, es que cerré la ventana de la... Un segundo, no me demoro. Gracias, Laura. Si quieres ve tratando el tema de Versalles, pues, mientras... Vale, bueno, cierra el otro micrófono. ¿Cuál? Ah, perdón, sí. No. Perdón. Bueno, entonces, no quisimos ahondar mucho directamente en el conflicto, cuáles fueron las batallas establecidas, quiénes hicieron, el por qué lo hicieron, porque ya hemos visto, digamos que la Gran Guerra
en semestres pasados y entendemos la parte sobre el conflicto y lo que nos trajo eso como consecuencia en la Segunda Guerra Mundial. Quisimos ahondar un poco más en lo más relevante que quisimos como resaltar de la Segunda Guerra Mundial sobre el derecho laboral, que estaba establecido dentro del Tratado de Versalles. Bueno, primero una breve como explicación de qué era, de qué fue el Tratado de Versalles o sobre qué trató. Bueno, este tratado fue el cual puso fin, ay, déjalo quieto, a la primera. Eso iba a decir, es que yo no sé, se ve listo, ok, gracias. Gracias. Bueno, ese tratado fue con el cual se le puso fin a la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Fue firmado el 11 de noviembre del 2018, pero digamos fue como ratificado después de las negociaciones y todo el 28 de junio de 1919 y empezó su implementación el 10 de enero de 1920. Trajo unas implicaciones directas, sobre todo para Alemania, porque al final de la guerra era más o menos como Alemania contra todos. Entonces, esto trajo, por ejemplo, una reducción de su ejército, del de Alemania, a solo 100.000 hombres. Algún material o la mayoría de su material militar y de intendencia fue recogido por los aliados para ellos. También se le prohibió la fabricación de armamento bélico a Alemania y el pago de más de 30 millones de dólares a las fuerzas aliadas para la reparación de sus territorios. Y también una cosa muy importante sobre eso es que le hicieron como aceptar la culpa de todo a Alemania. Entonces fue no solo el gran perdedor, sino como la mancha negra en la historia de que tendría que aceptarlo, ¿no? Entonces, fuera de que tuvo que pasar de dejar de ser un imperio a pasar a una república, bueno, eso en la Segunda Guerra Mundial me imagino que se los explicarán. Obviamente, la cesión de territorios fue una cosa importante también para Alemania. Tuvo que ceder muchísimos territorios. Claro que eso también fue un detonante para la Segunda Guerra Mundial. Volviendo al tema directamente del tratado, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, dentro de este tratado encontramos en el capítulo 8, dentro de su parte 8, que habla específicamente sobre el trabajo. Dedican toda esta parte para el trabajo, pues se considera, que el trabajo y la desigualdad social es una de las causas para que la sociedad entre en conflicto. Entonces, la idea del Tratado de Versalles o su destinación era precisamente que no hubiesen esos conflictos, y uno de estos precisamente es la parte laboral. Lo podemos ver con la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial al tener su revolución en 1917. Entonces se genera esa inconformidad de la clase media emergente, de esa clase trabajadora, no tenía posibilidades, la guerra los estaba dejando en la miseria, entonces se crea ese conflicto precisamente por ese desamparo de los derechos laborales, o pues esa inexistencia de estos prácticamente, y se crea eso. Entonces también debido a eso encontramos que se genera este tratado. Entonces, vemos que en la parte octava nos habla específicamente sobre la creación de un organismo internacional del trabajo. Se divide en dos secciones. La sección primera se divide en 4 capítulos. El primero habla sobre la organización, el segundo sobre el funcionamiento, tercero las prescripciones generales y el cuarto las medidas transitorias. Y en la sección segunda nos habla sobre los principios generales de la OIT. Pues no quisimos ahondar tampoco mucho sobre el espacio de la sección primera porque hemos visto, con su merced también, en clases pasadas, qué es la Organización Internacional del Trabajo. Además vamos a poner un video a continuación. Bueno, en unos momentos vamos, espérate un poco atrás, a poner un video sobre eso. Entonces, la sección primera nos habla más que todo sobre cómo está organizado, cómo se iba a organizar la Organización Internacional del Trabajo. También nos habla que todas
que toda la comunidad de las naciones que estaba involucrándose en este momento tendría que hacer parte y aceptar esas condiciones sobre la Organización Internacional del Trabajo, pues que obviamente va a ser ratificada en 1945 con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, pero eso también lo explicará el grupo de la Segunda Guerra Mundial. Por el momento nos centraremos en la sección segunda sobre los principios de la Organización Internacional del Trabajo. Encontramos que son 41 artículos que están destinados del Tratado de Versalles para esto, pero los más relevantes son el 426, en el cual nos habla, pásala por favor, en el cual nos habla sobre la especificación de lo que se va a tratar en la primera reunión de la Organización Internacional del Trabajo para dar unos parámetros establecidos para cuando se dé su funcionamiento como tal. Entonces, dentro de ellos encontramos estos parámetros. El primero, la aplicación del principio de la jornada laboral de 8 horas diarias o 48 horas semanales. ¿Sí? Hasta ahora estaba establecido como punto para tratar en su primera reunión, ¿no? Las cuestiones relativas de los medios de prevenir desocupación, bueno, nos habla específicamente sobre el desempleo y qué van a hacer las naciones que pertenezcan a este conglomerado para hacer con el desempleo. Nos hablaba sobre el empleo de la mujer, no solo sobre la igualdad de la labor y del pago de la mujer, sino también tener en cuenta la maternidad, tener en cuenta el antes y el después de estos hechos, de cómo se van a empezar a tratar estos parámetros para la mujer. También encontramos que nos dan como ese impulso básico sobre las edades límites para que los niños y los jóvenes pudieran trabajar y obviamente tener un desempeño digno para su vida como menores. Entonces, después pasamos al artículo 427, en el cual ya después de ese artículo 427 se había reunido la Organización Internacional del Trabajo y había dado unas especificaciones. Había dado ya como unos parámetros para el rumbo de lo que sería, digamos, internacionalmente el derecho laboral. Pues, a mi modo de ver, ¿no? Siguiente, por favor. Encontramos que hay un principio rector, ¿sí? En el cual nos hace ver, digamos, dentro de todo el trabajo, dentro de todo el tratado, ¿sí? Que el trabajo no debe ser considerado simplemente como una mercancía o un artículo de comercio. Acá empieza a humanizarse el trabajo como una función del hombre, como una labor específica social, más no como simplemente mercancía o maquinaria que va a ser algo específico. En el numeral 2 del artículo 427 encontramos, digamos, como esa luz sobre la asociatividad, ¿sí? Sobre el derecho de asociación, no solo para el empleado, sino también para el empleador, ¿sí? Nos habla que obviamente esas agrupaciones no pueden superar las leyes establecidas de cada nación. ¿Sí? Pues también dentro de la OIT da como esos parámetros para que las naciones puedan regirse por su religión, obviamente está por la topografía, influenciaría todo este tipo de normativas, ¿no? En el numeral 3 del artículo encontramos sobre el pago a los trabajadores. Este es fundamental, porque nos habla sobre que ese pago tiene que mantener un nivel de vida al menos digno para todos los trabajadores. Entonces nos habla sobre un establecimiento de un salario, sobre que el salario sea digamos, contrarreste esa prestación, que en verdad se vea reflejado sobre este. En el numeral 4 encontramos la adopción como tal ya de la jornada de 8 horas diarias o 48 horas a la semana, que obviamente es un avance importantísimo sobre el nivel de descanso. Y en la numeral 5 encontramos sobre ese día de descanso de las 24 horas. ¿Sí? Nos habla también que tiene que ser específicamente relacionado en cómo está conformada la sociedad, sobre qué religión, sobre qué idiosincrasia posee esta sociedad, para saber cuál día sería el adecuado para prestar ese descanso a los trabajadores. Y establece directamente dentro del tratado que tiene que ser al menos de 24 horas. En el numeral 5
en el numeral 6 encontramos la supresión del trabajo para los niños. Lo que hablábamos dentro de los temas a tratar en el artículo 426, acá nos ratifica que no tiene que ser el trabajo para los niños, pues era una de las manos de obras más económicas y por lo tanto era de las más explotadas. ¿Sí? Acá nos habla específicamente que tenemos que tener en cuenta su seguridad, no solo física, sino también mental, y que los niños y jóvenes tienen que estar estudiando, tienen que estar creándose para el futuro, para poder trabajar después. Siguiente. Acá nos habla sobre una expresión súper fuerte, sobre el principio de salario igualitario. Antes de la Primera Guerra Mundial esto era una cosa absurda, sí, se le pagaba a los niños y a las mujeres lo que se les daba la gana, pero con este punto, este numeral 7 del artículo nos especifica que el trabajo tiene que ser igual para hombre o mujer en el mismo trabajo o desempeñando la misma función. Entonces, esto es muy importante porque nos da ese tope, nos da ese techo que nos dice, bueno, aquí no puede ser ni más para uno ni más para el otro, sino tiene que ser igual, y tiene que haber una igualdad de género en el pago del salario. También nos habla sobre las reglas dictadas en cada país, ¿no? Nos dice que obviamente tiene que ser equivalente también a los ingresos y los gastos del pago de los salarios. No podemos llegar y decir que el salario mínimo de Colombia va a ser el mismo del salario mínimo de Haití y pagar todos los mismos en una sola moneda porque ni los gastos son los mismos, ni el valor de cambio de las monedas es el mismo. Entonces sí se refleja un poco en esa actividad social dentro de los países. ¿Sí? Hay una que me pareció, pues, no sé, no la entendí del todo, que habla sobre, bueno, cada estado debería organizar un servicio de inspección en el que haya mujeres con el fin de asegurar la aplicación de las leyes y los reglamentos de protección de los obreros. Entendí que tiene que como estar esa normativa específica dentro del manual, ¿sí? Pero no entendí fue la parte específica de que hayan mujeres, ¿sí? Las mujeres trabajando o las mujeres dentro de ese órgano. Pues yo creería que también se hiciera partícipe la mujer dentro del órgano para poder ser vigilante o salvaguarda de estas características del trabajo. Pues eso fue como lo más, ¿cómo no? Es lo más relevante que encontramos del Tratado de Versalles respecto a lo laboral. Es un avance, bueno, muchas personas lo catalogan como el primer referente establecido como derecho del trabajo, ¿sí? Es como el inicio del establecimiento del trabajo a nivel internacional. Obviamente la OIT será ratificada por las Naciones Unidas y pues llevará un poco de tiempo para poder, digamos, que las naciones tomen en cuenta en verdad estos principios de la Organización Internacional del Bueno, en cuanto a la Organización Internacional del Trabajo, este fue un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupaba pues, de los asuntos relativos al trabajo y a las relaciones laborales. Este organismo fue fundado el 11 de abril de 1919 en el marco de las negociaciones del Tratado de Versalles. Y su constitución fue sancionada en 1919, misma que fue complementada en 1944 con la Declaración de Filadelfia. Bueno, a continuación vamos a exponer un videito. Ok. Sí ven YouTube. Sí, de vez en cuando. No, mentira, ya se está viendo. Trabajo. Tanto si se tiene como si se necesita o se depende de otros para lograrlo, el trabajo es esencial para nuestro bienestar. El trabajo da sentido y dignidad a la vida. El trabajo nos brinda humanidad. Alrededor de 200 millones de personas necesitan trabajo.
Millones más tienen trabajo, pero viven en la pobreza. Cientos de millones carecen de derechos laborales básicos para gozar de una vida saludable y segura. La Organización Internacional del Trabajo es el organismo de Naciones Unidas relacionado con el mundo laboral. Se fundó con la convicción de que la justicia social es esencial para lograr una paz universal y duradera. La OIT promueve el trabajo decente para todos, siguiendo un programa que fomenta la justicia laboral y social. La OIT se fundó en 1919, como parte del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de velar por la justicia social de los trabajadores. Pasó a ser un organismo especializado de Naciones Unidas al fundarse la ONU tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy posee 187 países miembros, cifra que sigue aumentando. La OIT recibió el Premio Nobel de la Paz en 1969 y hoy es reconocida como la autoridad mundial en materia de trabajo, lo cual se ha demostrado en momentos clave de la historia. La sede de la OIT está en Ginebra y posee más de 40 oficinas en todo el mundo. Es la única organización internacional en la que gobiernos, patronales y trabajadores tienen la misma voz y voto. Ellos colaboran para elaborar normas y políticas laborales que repercuten en la economía mundial actual. Bajo el liderazgo del director general, la Secretaría realiza estudios y análisis de datos sobre el trabajo en el mundo y apoya la labor de los miembros mandantes. La organización celebra cada mes de junio su Conferencia Internacional del Trabajo, en la que se debaten y adoptan normas de trabajo. Un órgano ejecutivo, llamado Consejo de Administración, se reúne 3 veces por año. La OIT asesora sobre el terreno a gobiernos y colabora en proyectos a nivel nacional para prestar asistencia en la aplicación de normas y políticas mediante actividades de capacitación, formación e investigación. En 2008, la OIT aprobó una declaración sobre justicia social para lograr una globalización equitativa y afrontar la crisis económica internacional. Hizo del trabajo decente el elemento esencial de su política y estableció un programa para promoverlo. El programa de trabajo decente tiene 4 objetivos estratégicos: fomentar las oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social, fortalecer la actividad tripartita y el diálogo social, y garantizar los principios y los derechos laborales fundamentales. El trabajo decente es el objetivo número 8 de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible y forma parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El programa de trabajo decente de la OIT contribuye sustancialmente a la paz y seguridad, al crecimiento económico sostenible y a la dignidad humana. Globalización, tecnologías innovadoras, aumento de la desigualdad. El mundo del trabajo evoluciona a un ritmo más rápido que nunca. La OIT analiza el futuro del trabajo sobre la base de casi 100 años de conocimientos, experiencia y logros. From the ILO, we come to this with a mandate. And our mandate in the end is to promote social justice in the world. And that's the best way to keep our world peaceful. Y por último, ay, perdón. Otra vez no, Laura. Perdón, esto otra vez. ¿Ya? Sí. En conclusión, el conflicto nos da un gran avance en el reconocimiento y la protección de los derechos, siendo la OIT uno de los principales avances en la formación de lo que hoy conocemos como derecho laboral y el Tratado de Versalles el precursor de los derechos laborales. Ya, bueno, vale. Como veíamos en el video, cosas que digamos que fueron como fundamentales dentro de la lucha o la reclamación de los derechos laborales ha sido la justicia social. ¿Sí? No solo es una de las banderas de la ONU o de la OIT, sino debe ser una bandera de todas las personas. Vemos que
la presión social o política genera estos conflictos, pero los detonantes de los conflictos internos siempre son esa justicia social y generalmente se basan sobre el desempleo y la calidad de vida. Entonces, teniendo un empleo justo, se puede tener una calidad de vida justa. Eh, Hace unos días estábamos mirando unos videos y encontramos que la justicia social es relativa no solo a la dignidad humana, sino a su capacidad de tener un empleo digno. Entonces, nada, los dejo como con, con el, con el pequeño quiz que vamos a hacer. Ah, una cosa, recuerden que Italia se separó de la Triple Alianza en 1915 y Rusia en 1917. ¿Sí? E Italia se fue para la Triple Entente. Entonces, no, pues es que creo que se nos saltó ese pedacito, pero igual también por eso no hicimos como una profundización dentro del conflicto, porque consideramos que esto era lo más importante. Espero hubiera sido del agrado de todos y nos hubieran comprendido. Cualquier duda. Sí, de hecho, de allí nace como la necesidad primordial de este organismo que regule o establezca condiciones propias que tiendan a la dignidad humana y sobre todo a esa justicia social de forma internacional y que de algún modo obligue a los estados a generar normas de este carácter. Porque ellos decían, de nada sirve un acuerdo, una firma de paz si no vamos a procurar o no vamos a buscar esta justicia social que implica el aparecimiento de nuevas guerras. Entonces, sí, sí, chicos, y enfocado directamente pues a lo que nos concierne frente al derecho laboral. Faltó ojo con la organización, hay un poco falencias en la organización, ¿listo? Bueno, a continuación ya les, por favor, ingresar al jueguito. ¿Se ve mi pantalla así? Ok. Van 5 personas. Entonces, no Perdón, sé. estoy desconectado, se cayó mi internet. Demos 2 minutos, Laura, y si no se conectan es porque asumimos que ellos no quieren participar con los puntos positivos. ¿Listo? Vale. Sí, señor. De todas maneras, les dejamos en el chat de acá un video para que lo miren cuando tengan tiempo. Es referente a la Primera Guerra Mundial, sobre la parte, digamos, bélica del conflicto.
Si quieres, iniciamos ya, profe. Salen las preguntas. Están aquí en la presentación, Andrés. En la clase, perdón. Compañeros, ¿me puede hacer el favor? ¿Puedo dejar ver el código otra vez? Qué pena. Perdónenme, discúlpenme. Voy a iniciar el juego otra vez y se unen rápido, ¿sí? Con eso miran la pantalla porque se supone que era normal. Me disculpan. No, pendientes, muchachos, pendientes. Pasa el link de nuevo, Alexandra, porfis. Es que no lo encontré. El código. Gracias. Y ahora sí, por favor, pueden ingresar. Y pues ajustan el computador o el celular si están usando para mirar la pantalla de Meet. Gracias, Laura. Bueno, ya iniciamos entonces con los que se conectaron hasta el momento. No, no me salían las preguntas, solo me salían las figuritas. Tienes que mirar acá en la clase y contestar allá. Y bueno, Ah, es que no me sale la pantalla de Alexandra. no, Ya, ya. no. Es que por eso inicié de nuevo el juego, para poder pues iniciarlo, ¿no? Para que puedan contestar la primera que no Pero, contestaron por error de nosotros. pero igual déjalo, Alexa. Sí. Entonces les repito, por favor, entonces ajustan el dispositivo donde están y miran la pantalla de Meet y la pantalla de Kahoot para que puedan ver la pregunta y las respuestas y contestar en el Kahoot. ¿Listo? Gracias.
Deja ver las preguntas. Están aquí en la clase. Las preguntas se ven aquí en la clase. Interesante que hayan desbancado a Sebastián. Sebastián, sí. No, y todas las contesté bien, pero en la última sí no me quería funcionar el mouse. No, y me corchó, no me corchó, sino que no sabía que tocaba más de una respuesta en las preguntas dobles. Sí, ahí En salía. una, el tiempo, o sea, yo le di clic y me quedé ahí esperando cuando lo sentimos, se acabó el tiempo y yo, pues macho. Bueno. No, a mí me dolió que aún recordándoles lo de Rusia tuvieran mal esa respuesta. No. Bueno, profe, entonces no sé si te dejo ver otra vez el podio para los... No, ya lo anoté. Listo. Y... Chicos de la Segunda Guerra, por favor. Muchas Buen gracias. día, profe. Buenos días, compañeros. Ya comparto. Regálame dos minutos, Cristian, ya vuelvo, ¿listo? Dale, profe.
No. Espera, deberé tener, porque me muteé. Me muteé. No tienes el micrófono encendido. Ah, perdón, es que no puedo ver la llamada. Pero bueno. Pero ya no estás presentando pantalla. ¿No? No. Los nervios del momento. Los nervios del momento me están atacando. Voy. A ver, compartir esta pestaña. Sí. ¿Así? Sí. Yo creo que ya podemos empezar. Sí, perdón, yo no les había dado. Sí, ya pueden iniciar. Bueno, pues buenos días para todos. Pues por consiguiente a lo que pusieron nuestros compañeros, vamos a continuar pues con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues para esto generaremos pues un contexto histórico pues para que entiendan más o menos de qué fue y pues espero que les guste, les sirva y pues en un futuro entiendan un poquito más. Bueno, nuestro compañero habla del Tratado de Versalles, ¿sí? En 1919 se hizo otro Tratado de Versalles pues al finalizar la Primera Guerra Mundial. Entonces lo que se buscaba con esto era que de las muchas disposiciones pues que tenía este tratado, una de las más importantes y controvertidas, que fue como la que dio cierto paso para dar inicio a la Segunda Guerra Mundial, pues era que estipulaba que las potencias centrales, lo que era Alemania y sus aliados en la Primera Guerra Mundial, aceptasen toda responsabilidad moral y pues material de haber causado en la Primera Guerra, ¿no? Entonces, esto era pues bajo los artículos 231, 248. Entonces, acá lo que nos comentaba es que Alemania se veía muy perjudicada, ya que primero pues perdió gran parte de su territorio y por consiguiente tenía que pagar grandes compensaciones económicas a los vencedores. Entonces, para esos años se empezaron a crear muchos partidos como, por decirlo así, clandestinos, y uno entre ellos, uno era pues el Partido Obrero Alemán. Pues aquí, como dice, pues fue un pequeño partido político de corta existencia, conocido por haber sido el embrión del posterior Partido Nacionalista Obrero Alemán. Entonces, ¿qué se dice? Pues que durante estos años, posguerra, pues aparecieron muchos grupos de estos como resultado pues de esa impotencia generada por la derrota en la Primera Guerra Mundial, siendo la DAP, que es el partido alemán, pues valga la redundancia en alemán, uno más de ellos, ¿sí? Entonces, este pues era un grupo pequeño, un grupo político pequeño y pues desconocido, y normalmente pues se reunían en cervecerías en la ciudad de Múnich. Entonces, por consiguiente, les voy a mostrar este video, que nos hizo interesante. No sé si... Aún tambaleándose por la rendición alemana, Adolfo Hitler regresa a Múnich sin prospectos de carrera. Cabo Adolfo Hitler. Señor. Siéntese.
Así que busca trabajo. Sí, señor, estoy listo para el deber. Estoy listo para el deber. Lo entiendo. Por desgracia, no tengo nada. No hay trabajo. La guerra terminó. Tiene que haber algo. Luego de todo lo que he hecho, lo que he dado. Hay un nuevo grupo político en la ciudad. El Partido Alemán de Trabajadores. Debemos averiguar más de ellos. Y sus intenciones. Sí, señor. Intente no sobresalir. El Tratado de Versalles creó las condiciones económicas que dieron lugar al extremismo. La historia dice que cuando la economía es terrible surgen todo tipo de organizaciones extremistas. Hitler es asignado para infiltrarse en el Partido Alemán de Trabajadores, una de muchas organizaciones antigubernamentales formadas luego del tratado. Por meses, asiste a reuniones secretas realizadas en lugares no revelados en todo el país. Han entregado nuestro ejército. El Tratado de Versalles no es mi tratado. Es como si no hubiese ocurrido nada, como si nos hubiesen olvidado. Pero Hitler pronto comprende que los miembros del Partido de Trabajadores no son comunistas, son nacionalistas radicales, intensamente leales a su país. Y muchos de ellos tienen opiniones extremistas sobre la superioridad alemana, que no son diferentes a las suyas. Nunca hubo un esfuerzo real para lidiar con todo el daño ocurrido durante la Primera Guerra Mundial. Creo que no hacer eso fue lo que finalmente produjo la semilla para Hitler y el nazismo. Alemania en general está muerta. No queda nada en su corazón. Hay disturbios en las calles. No queda una Alemania por la que pelear. Alemania debe separarse. Solo a través de esto podremos sobrevivir. No, presidente. No queda nada por qué pelear. No queda nada por qué pelear. Son las famosas últimas palabras de todo desertor en la historia de la guerra. Los débiles entre nosotros buscan tales excusas y abandonan todo orgullo y esperanza. Solo la unidad separa a los victoriosos de los derrotados. Claramente dejaron de luchar. Pero nosotros aún luchamos por la gran guerra. Nuestra guerra. Y por lo que merecemos. Una Alemania unida. Fuerte. Y orgullosa. Alemania es un gigante dormido. Y cuando liberemos a nuestra nación de nuestros fraudes cobardes, junto a los criminales de Versalles, entonces conoceremos de nuevo la grandeza. Entonces, como podemos apreciar en el video, con el tiempo Hitler se fue creando una reputación. Entonces, para el 12 de septiembre de 1919, él entra a ser parte del Partido Obrero Alemán. Entonces, pues, ¿quién era Hitler? Pues entonces él fue, como lo sabemos, un pintor frustrado, que logró canalizar la rabia, los anhelos de todo un país. Y si pudiéramos resaltar algo de él, es que, como podemos ver, él era un gran orador, era un maestro de la propaganda, y pues para el año de 1929, él transformó el Partido Obrero Alemán, pues en el Partido Nacionalista Alemán, como lo conocemos, Partido Nazi. Entonces, 1923, bueno, un punto ahí, el Partido Nacional Socialista Alemán
pues era un partido que estaba fundamentado por ideales nacionalistas, supremacistas y un fuerte componente antisemita y marxista, ¿no? Entonces, en 1923, Hitler pues fue a la cárcel tras un fallido golpe de Estado. Entonces, él fue condenado a 5 años de prisión. En este encierro, él escribe el libro Mi lucha, el cual, pues, como todos sabemos, terminó siendo, pues, el evangelio del nazismo, ¿no? Él para esa época, pues ya sabíamos que se estaba haciendo una reputación. Entonces, de esos 5 años que él pasó en la cárcel, bueno, de los que tenía que pasar, solo pasó 9, porque por buen comportamiento y por la influencia que tenía, la verdad lo terminaron liberando. Por consiguiente, él en 1932 se gana con mayoría de voto simple para lanzarse como canciller de los alemanes en el año siguiente. Entonces aquí es cuando nace el Tercer Imperio, o el Tercer Reich, como lo conocemos. Entonces, pues en coyuntura, pues en esa época, 1929, estaba existiendo todo el tema de la caída de la bolsa de Wall Street, o como lo conocimos, el crack del 29. Entonces, este partido, o bueno, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Bueno, la modalidad que usó en este gobierno, pues estuvo como bajo una apariencia de legalidad, porque pues Hitler creó o estableció un régimen totalitario, liquidó las instituciones democráticas, la república, que en esa época se llamaba Weimar, y pues mediante una ley habilitante, él arresta pues a todos los del Partido Comunista Alemán, y luego pues ellos pues fueron llevados a campos de concentración. También, como sabemos, empezó la persecución de los judíos por parte del nazismo y se convirtió pues en una política activa. Por consiguiente, pues Hitler hizo omisión pues a todas las obligaciones que tenía pues contempladas en el Tratado de Versalles, que les dije que pues las compensaciones económicas y todo el tema de la Primera Guerra Mundial. Entonces él creó un Estado alemán con tímidas protestas por Francia e Inglaterra. No le importó lo que le decían los demás, él pues, como se dice por ahí, él iba a lo que iba, ¿no? Entonces, en 1938 se empezó a poner en práctica pues su política de expansión, y pues ahí fue cuando incorporó a Austria en sus dominios, y este año pues Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, ¿no? Pues entonces lo que él pedía es que, a menos que los sudestes de Checoslovaquia fueran cedidos a Alemania, eso era lo que él pedía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Para resolver este asunto, pues se sentaron a hablar alemanes, franceses, ingleses e italianos, y aquí es donde Chamberlain, que en su época pues era el primer ministro de Inglaterra, y Daladier, que era el primer ministro de defensa de Francia, ellos en un acto para evitar todo este derramamiento de sangre, pues ceden. ¿Y qué pasa? Pues que al año siguiente Hitler incumple su palabra otra vez y invade todo el resto de Checoslovaquia. Entonces aquí es donde empieza, para la época, pues Polonia se encontraba, Polonia pues partía a Alemania en dos. Entonces, ¿qué intenta hacer Hitler al año siguiente? Pues invadir Polonia, y aquí es cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia y esta acción bélica inicia la Segunda Guerra Mundial. En 1939, el comunista Stalin y el anticomunista Hitler sorprenden a medio mundo con el acto Ribbentrop-Molotov, un tratado soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse, pero 9 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, los soviéticos invaden la parte oriental. La invasión hizo que Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania reagrupó sus filas, mientras que los británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas en esta época llamaron a esta la guerra de broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes. Se llamaba la Fuerza Expedicionaria Británica. Las fuerzas francesas e inglesas se ubicaron tras la línea de Maginot, que era una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial, la que los franceses creían inexpugnable, es decir, pues inaccesible. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó a Finlandia. Los soviéticos no cumplieron su objetivo principal, que era conquistar Finlandia.
solo lograron conquistar territorios fronterizos. Bueno, los alemanes ocupan Dinamarca, Noruega y acaban con la Guerra de Broma en mayo de 1940 tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. La OIT, bueno, pues la OIT es una organización, pues como nos comentaron anteriormente nuestros compañeros, multilateral que se ocupa de elaborar y supervisar el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. En el momento en el que el conflicto mundial se desencadena, la OIT se encontraba dispuesta a continuar con sus labores. El Consejo de Administración ya había contemplado las disposiciones necesarias para asegurar la continuidad de las actividades en caso de guerra. Bueno, sin embargo, estando en territorio suizo, rodeado por las tropas de ocupación alemana, la situación de la organización se veía cada vez más precaria. Entonces, el director de la OIT, John Winant, deseaba evitar a todo precio que la OIT pudiese convertirse en un instrumento de estados totalitarios. En agosto de 1940, el gobierno canadiense da su consentimiento oficial para que se realice la transferencia temporal del personal de la OIT. 40 miembros del personal de 18 nacionalidades diferentes pudieron ser transferidos. Bueno, un grupo de funcionarios permanece en Ginebra para realizar los arreglos necesarios, mientras que los otros miembros retornan a sus países como corresponsales nacionales o agregados en las oficinas de correspondencia a fin de reunir allí la información relativa a cuestiones sociales de interés para la oficina. Bueno, pues ahora retomando otra vez un poco de la historia, el método utilizado pues para invadir Polonia era la guerra relámpago, entrando por el bosque de las Ardenas. El 22 de junio, Hitler se reúne con los altos oficiales franceses y así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos, una porción ocupada que incluía París y otra ocupada que controlada por una sede en Vichy por Philippe Pétain y se le conoció como la Francia de Vichy. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini denominó el Eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, se apropia de Albania y ha usado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. Mussolini invade Libia, que era territorio inglés, para luego invadir Egipto, donde estaba el Canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. Churchill, nuevo primer ministro, rechazó firmar el armisticio con Alemania y Hitler decide conquistar Inglaterra, pero esto no sería fácil por su condición insular. Los ingleses consiguieron defender su isla en la batalla de Inglaterra, una batalla que se libró pues más que todo con aviones. Durante más de un año Inglaterra soportó la guerra en solitario. Los nazis bombardearon durante meses las principales ciudades de Inglaterra, pero Inglaterra no se daba por vencida. Hitler quería que España entrara en la guerra de parte de las potencias del eje y al final no llegaron a ningún acuerdo. Bueno, entonces Hitler logró que Hungría, Rumania, Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje, solo faltaba Yugoslavia. Entonces, en ese momento, un nuevo gobierno de Yugoslavia precipitó su invasión en abril de 1941. Hitler entonces emprende la operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Su principal motivación era el petróleo ruso. A Stalin le tomó esto como por sorpresa, ya que no esperaba que Hitler rompiera el pacto que tenían tan pronto. Y luego, en junio de 1941, los alemanes movilizaron entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento, los alemanes ganan campañas y terrenos fácilmente. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas ocupadas por la URSS estaban en manos alemanas.
Bueno, luego Hitler calculó que en pocos meses de campañas bastaría para tomar Moscú, pero el invierno llegó y los ejércitos de Hitler se quedaron pues a puertas. El eje Roma-Berlín se amplió en 1939 con la unión de Japón. Japón era el país más avanzado del Oriente y quería librar las colonias europeas orientales del yugo de Oriente. Y en 1931 empezaron las invasiones de China, que continuó en 1937, cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos, presionado por Roosevelt. Bueno, la única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor en Hawái el 7 de diciembre de 1941. Estados Unidos declara el estado de guerra entre Estados Unidos y Japón. Los japoneses invaden Hong Kong, Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas, Filipinas, una especie de guerra relámpago. Hitler le declara la guerra a Estados Unidos y la derrota es cuestión pues, de tiempo para Hitler. Una batalla naval empieza a librarse en el Pacífico. En el Atlántico la batalla se venía librando desde inicios de la guerra. Para evitar la masacre, el papel de Inglaterra fue clave con el desciframiento de la máquina Enigma usada por los nazis. Señalan que la guerra se acortó 2 años por este motivo. En 1942, los americanos consiguen vengarse en la batalla de Midway, que fue un duro ataque para los japoneses donde pierden varios portaaviones. En Europa, Churchill ordena bombardeos masivos a la población alemana, mientras que en el norte de África las tropas aymanas de Roma y las italianas ganan algunas campañas, pero son derrotados en la batalla de Salamina, que marca un cambio de rumbo. Entonces los alemanes no consiguen llegar al canal de Suez y con ello el plan de ir por las reservas de petróleo del Oriente Medio se desvanece. Los alemanes planeaban conquistar las fuentes de petróleo del Cáucaso. Es cuando Hitler decide dividir las fuerzas e ir por Stalingrado con el fin de darle un golpe moral a Stalin, pues ya que esta era la ciudad que llevaba su nombre. Los alemanes consiguen conquistar buena parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose, ya que su mirada estaba fijada en Stalingrado. A principios de 1943, los alemanes se rinden tras la larga batalla en Stalingrado, la más sangrienta que se puede conocer en la historia de la humanidad. A partir de esto, los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En ese mismo año, en junio, los alemanes no consiguen frenar el Ejército Rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Los aliados bombardean Roma, lo que provoca gran desmotivación en los italianos, ya que estaban convencidos que los aliados nunca bombardearían la ciudad santa. Además, saben que estaban perdiendo la guerra. A poco tiempo arrestan a Mussolini, los italianos lo han traicionado y han traicionado a los alemanes. El 4 de junio de 1944 los aliados llegaron a Roma y liberaron, los aliados desembarcaron en las playas de Normandía. Bueno, el 6 de junio, como lo dice Daniela, los aliados que en esa época era, como sabemos, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, pues en esta fecha es muy importante, es conocido como el Día D, ya que fue cuando se empezó a dar paso entre el territorio alemán. Entonces, el desembarco de Normandía, como les comento, fue la primera vez en donde Estados Unidos entró con su ejército a la guerra, por decirlo así, tocó territorio europeo, ya que como sabemos, donde él se estaba
pues fue cuando le declaró la guerra a Alemania, entonces ahí fue cuando ya ahí sí entró a territorio europeo. Entonces, este pequeño clip representa la Guerra Mundial. In Schussposition!
Bueno, pues como pudimos apreciar, pues entonces pues el avance de los aliados ese día fue algo incontenible para los alemanes. Entonces pues en poco tiempo pues no tardan en llegar a París, logran liberarla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los aliados cruzan la frontera germana, los alemanes lanzan un desesperado ataque ofensivo, pero pues finalmente no les sirve para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Por consiguiente, en el Pacífico, las tropas japonesas se desvanecen y pues las acciones de los kamikazes no funcionan. Ya sabemos que pues los kamikazes eran unos pilotos experimentados japoneses que al momento de quedar sin munición, ellos preferían estrellarse contra un avión americano que no hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, en 1945, en 1945, el Ejército Rojo pues llega al campo de concentración de Auschwitz, y en Polonia, y pues finalmente liberan a miles de prisioneros. Como sabemos, pues ahí estaba la gran cantidad de judíos. Entonces, pues la opinión pública pues empieza a conocer los horrores del Holocausto, por el tema de los judíos. Se dice que más de 6 millones de judíos pues fueron asesinados por el régimen nazi. En febrero los aliados pues realizan un bombardeo a Dresde, uno de los mayores bombardeos sobre la población civil de toda la guerra. Y pues resaltando toda la destrucción de la ciudad, en abril los rusos pues llegan a Berlín, ganan la última batalla. Europa en ese mismo mes sucede el fusilamiento de Mussolini y pues el suicidio de Hitler, ¿no? Finalmente, pues la Alemania nazi se rinde incondicionalmente frente a los aliados y pues así termina la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero pues ya sabemos que la guerra continúa en algunos lugares como Asia y Japón. Así que pues ahí fue cuando hicieron falta 2 bombas sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto para rendir incansablemente el ejército del emperador Hirohito. Entonces, pues ya para finalizar, pues como sabemos, pues las bombas atómicas fueron, más allá de terminar la guerra, fue un tema más de Estados Unidos para demostrar su poder destructivo que tenía. Y ya, muchísimas gracias. Listo, chicos. Entonces ya les comparto el link. Bueno, ya les envié el código, es que pues estaba teniendo problemas con mi computador, entonces pues ya les dejé ahí el código pues para que ingresen. Dos minutos, chicos, y comenzamos, ¿listo?
Solo entra a Quizzes, pone el código y ahí automáticamente te inicia el cuestionario. No sé si falta alguien por terminar el juego. Dale, Teddy. No sé quién hace falta. Sí, a mí me parece que falta, o sea, van 12 de 19 que están jugando. No sé. Ujú.
Pues dice que van 15 personas de 19, pero pues yo creo que ya, profe. Entonces, en el primer lugar quedó Laura Tatiana, segundo Andrés González y tercero Sebastián. Listo, chicos, perfecto. Muchas gracias. Entonces, hasta aquí dejaríamos los temas de la exposición. La próxima clase nos veremos, entonces vamos a ver en la próxima clase la película de la que les había comentado. ¿Listo? Entonces, frente a esa película, vamos a realizar un escrito, ¿sí? En los grupos que expusieron, es decir, los escritos se entregan en los grupos. Precisión, la nota que sacaron aquí en la exposición se computa con el análisis escrito que hagan de la película. ¿Listo? Todos los grupos realizan ese análisis. El análisis es exclusivo de la película. ¿Quiénes no lo presentan en grupo? Karen Isset Vargas y Edelmar Martínez lo presentan de forma individual. De resto, todos lo deben presentar, deben subir a la plataforma un archivo por grupo. ¿Listo? Frente a todos, se les va a computar el análisis de la película con la nota que hayan sacado en la exposición, inclusive para Karen. A Edelmar, sí, tienen que hacer el análisis máximo de 2 páginas, o sea, no más extenso. Ya saben cuáles son las reglas al respecto. Se les empieza a bajar una unidad por errores de redacción, de ortografía, incluso de extensión. Edelmar debe agregar una página más al escrito, donde ahí sí, de forma crítica, todos los antecedentes históricos que se han visto en las exposiciones. Si no has visto las clases todas se encuentran disponibles en la plataforma virtual. Entonces, en una página tú vas a hacer un análisis crítico de estos antecedentes que hacemos acá. ¿Listo? Que hemos hecho a lo largo pues, de estas 4 semanas con las exposiciones. Entonces, tu nota va a ser la que saques con el análisis escrito. ¿Listo? Para el resto todo se computa, inclusive para Karen que tiene 0. Paula, cuéntame. Profe, tengo una pregunta. ¿El análisis es individual o sigue siendo en grupo? No, uno por grupo. O sea, la crítica, ¿sí? La crítica de las exposiciones de los compañeros. No. El único que hace no crítica de las exposiciones, análisis crítico de los antecedentes. Ojo, no de las exposiciones, de los temas tratados en las exposiciones, ¿sí? Desde la Edad Media hasta las implicaciones que tuvieron la Primera y Segunda Guerra Mundial, movimientos o sea, todo el análisis en un conjunto, en una sola página. El único que me hace ese análisis es Edelmar. Ustedes solamente van a hacer el análisis de 2 páginas máximo, ¿sí? 2 páginas máximo de la película. ¿Listo? Letra, Arial 12, por favor, porque si no me meten 4 páginas en 2 y pues tampoco. ¿Listo? El día martes, entonces, veremos la película y ese análisis escrito de la película lo van a presentar el mismo día martes. No en horas de clase porque vamos a estar viendo la película y dura 2 horas, ¿sí? Máximo 11:59 de la noche. ¿Listo? Enviar el archivo escrito. ¿Alguna duda? No te escucho. Ok. Análisis crítico de los antecedentes de
Los temas están en la plataforma, las clases están en la plataforma, las exposiciones están grabadas, todo está grabado en la plataforma virtual. Y los temas también están ahí relacionados uno a uno. ¿Listo? Vale, profe, muchísimas gracias. Entonces, consejo, ve adelantando el tema del análisis de los temas de los antecedentes, ¿sí? Esta semana, para que te pueda dar el día martes te dedicas exclusivamente a la película. Recomendaciones y consejo. Estás en la libertad de tomarlo o no. No te escucho. Profe. Ok. Entonces, chicos, creo que no hay preguntas sobre la actividad que vamos a hacer el día martes. El día miércoles, entonces, hablaremos sobre historia del sindicalismo en Colombia. El día martes, por favor, 7 en punto de la mañana, empezamos a proyectar la película. ¿Listo? Profe, y una preguntita relacionada con la Getty. La Getty, el análisis jurisprudencial lo iniciamos la próxima semana, ¿cierto? Perdón, No, la siguiente. no la próxima, sino la siguiente. Sí, la Ok. sentencia ya está en la plataforma también. Listo, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Nos retiramos entonces. Sí, regálenme 5, estoy deteniendo la grabación. De igual ya se pueden retirar, no hay ningún problema.